Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la última de las clases de comportamiento de materiales. Vamos a hablar de polímeros. Polímeros. La idea de polímeros como maderas, como tantos otros materiales que estuvimos viendo, es dar simplemente un pequeñísimo pantallazo de qué son estos materiales y cómo se comportan mecánicamente, bajo temperaturas, por ejemplo, como para que ustedes sepan que existen los materiales, evidentemente, pues ya los conocen en su vida, y bueno, y que tengan presente que los polímeros se utilizan en la ingeniería civil y en la ingeniería en general, ¿no? Son los materiales que actualmente se están desarrollando con mayor ahínco y frecuencia, y tienen, bueno, capacidades técnicas muy interesantes, dependiendo de los usos que se les van a dar. La idea es, los objetivos de la clase van a ser entender lo que son los polímeros, ¿sí? Cómo se producen y clasifican. Vamos a hacer un brevísimo resumen de su comportamiento físico y mecánico, y también vamos a hacer alguna acotación respecto de su comportamiento frente a las temperaturas, y vamos a dar someramente algunos usos, ¿sí?, de los polímeros en la ingeniería civil, pero que este tema de los polímeros es amplísimo, ¿sí? Bibliotecas enteras del tema polímeros y de plásticos y de materiales compuestos. Así que bueno, vamos a seguir aceptando gentes. Bueno, polímero viene del griego polis, mucho, y meros, parte, segmento o miembro, ¿sí? Estamos hablando de muchas cosas similares, ¿sí? Muchos elementos, ¿sí?, que se van a repetir y que van a formar un todo. Un polímero, entonces, esta forma es una macromolécula. Un polímero es una macromolécula, y está formada esta macromolécula por elementos, unidades más pequeñas, ¿sí?, unidas entre sí, estas pequeñas moléculas, ¿sí?, este elemento N, ¿sí?, que es un monómero. Entonces la unión de estos monómeros, ¿sí?, van a formar una macromolécula, ¿sí?, una macromolécula que va a tener diferentes formas, ¿sí?, pero básicamente están relacionadas, digamos, con esta forma, ¿sí?, longitudinal, ¿sí?, una especie de gusano, llamémoslo, una macromolécula lineal, ¿sí? Acá tenemos un polímero, ¿sí?, donde cada uno de estos elementos son los monómeros. Un monómero que está unido en forma covalente, un enlace covalente, ¿sí?, y forma esta macromolécula. Un monómero unido a otro monómero forma esta macromolécula. Fíjense que forma este fideo, este gusano, ¿sí? Y cada uno de estos átomos está unido en forma covalente. Covalente. Son uniones covalentes. La formación, digamos, la forma de estas macromoléculas pueden ser variadas. Pueden ser abiertas, un fideo como este, que se indica acá, abierta. Pueden ser ramificadas, ¿sí? Ramificadas, tienen ramificaciones, no es un único
gusano, un único fideo, sino que el fideo está partido. O pueden estar entrecruzadas, ¿sí? Los fideos tienen entrecruzamientos, ¿sí? Y entonces ya no es más este elemento lineal, sino que va a estar unido en forma tridimensional, ¿sí? Y van a estar entrecruzados. Estos son entrecruzamientos, ¿sí? Van a formarse por uniones también covalentes. Entonces, estamos hablando de que son moléculas unidas por enlaces covalentes, ¿sí? Entonces la molécula en sí misma tiene una resistencia, ¿sí? Para separar estos monómeros tengo que vencer el enlace covalente, que ya dijimos que el enlace es muy importante, ¿sí? Pero cuando yo tengo un grupo de macromoléculas como esta, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza de enlace que están vinculando estos elementos que son en este caso lineales, o en este caso ramificados, o en este caso entrecruzados? ¿Cuáles son las fuerzas que unen las distintas macromoléculas, que unen los distintos elementos del polímero? Enlaces de Van der Waals, ¿sí? Enlaces secundarios. Puentes de hidrógeno, si hay hidrógenos libres, ¿sí? Exacto. Son enlaces secundarios, ¿sí? Estos macromoléculas están unidas a otra macromolécula de su mismo tipo por enlaces secundarios, ¿sí? Enlaces secundarios. Y estos enlaces secundarios son enlaces relativamente débiles, ¿sí? Relativamente débiles. Los enlaces fuertes, ¿cuáles eran? Los enlaces covalentes, ¿sí? Y los enlaces iónicos. Entonces, estos polímeros, que van a ser en algunos casos lineales, en otros ramificados y en otros entrecruzados, ¿sí? Van a tener entre los diferentes monómeros, van a estar unidos en forma covalente. Y entre las distintas moléculas van a estar unidos por fuerzas de enlace de menor rango, como las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Puentes de hidrógeno, etc. Entonces, acá tenemos, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy marcando acá? Un grupo de polímeros, un plato de fideos, ¿sí? Un plato de fideos que está haciendo, ¿sí? A las veces, de un modelo de lo que es el polímero, un polímero con macromoléculas lineales, ¿sí? Lineales. Entonces, fíjense que el grupo, el polímero, que está formado por muchas macromoléculas, ¿sí? Va a adquirir, ¿sí? Sus características físico-mecánicas de esa agrupación de macromoléculas. Entonces, como ustedes ya saben, es más fácil comer un plato de fideos cuando están bien aceitados, ¿sí? Y bien cocinados, pero si se me pasa el fideo, ¿qué es lo que sucede cuando se me pasan los fideos? La pregunta, a ver, ¿se fueron todos? Se pegan. Exacto, se pegan. ¿Y qué estaríamos, de qué estaríamos hablando ahora? ¿De qué tipo de polímero? ¿Lineal, ramificado o entrecruzado, si están pegados? Entrecruzados, exacto. O ramificados si se pegan algunos y otros dejan, ¿sí? Entonces, como ustedes ya se dan cuenta, ¿sí? El plato de fideos bien cocinado tiene unas ciertas características mecánicas que son totalmente diferentes a los que, si se me pegaron un poco, están ramificados, o si se me pegaron muchísimo, están entrecruzados, ¿sí? Entonces, se tienen que hacer a la idea de que el material está formado por estos elementos, y estos elementos están unidos de esta manera.
¿Mm? Ahora bien, los polímeros tienen monómeros, ¿sí? ¿Esos monómeros son todos iguales? Si son todos iguales, ¿sí? Se llama homopolímero. Si todos los monómeros que forman la macromolécula, el polímero, son iguales, se denominan homopolímeros. Pero puede haber, ¿sí?, polímeros que tengan diferentes tipos de monómeros, ¿sí? Entonces la macromolécula está formado por más de un tipo de monómero. Entonces, una forma de clasificarlos: homopolímeros y heteropolímeros o copolímeros, ¿sí? Una clasificación. Pero es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Que el monómero puede ser el mismo o puede ser distinto, ¿sí? Y puede, de todas maneras, seguir formando esta macromolécula, que puede ser lineal, ramificada o entrecruzada, ¿sí? Uno de los temas importantes es la clasificación, ¿sí? Porque es lo que nos va a dar, nos va a permitir hablar de ellos, ¿sí? Y una clasificación de las más evidentes es por su origen, ¿sí? Como sabemos, porque ya ustedes vieron maderas, se pueden clasificar los polímeros como naturales, semisintéticos y sintéticos, ¿sí? Los polímeros naturales, ¿sí?, son aquellos que se producen en la naturaleza, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el hule, el caucho, la celulosa, la lignina, ¿sí? O sea, como ustedes ya saben, la madera es un material compuesto, ¿sí?, que está formado por un polímero natural, polímeros naturales, ¿sí? Los semisintéticos son aquellos que, tomados de la naturaleza, se les hace un pequeño proceso, ¿sí?, un proceso químico, y se los transforma en otro tipo de polímero o con alguna cualidad diferente. Por ejemplo, la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado, que vamos a hablar un poquito del caucho vulcanizado. Y finalmente los sintéticos, que son fabricados, ¿sí?, por el hombre, o procesos artificiales, como los que ustedes conocen: el nylon, el polietileno, el polipropileno, los epoxis, los poliuretanos, etc. Otra forma de clasificación es por su forma de polimerización. La forma de polimerización es la forma de fabricación, o cómo se producen las macromoléculas, ¿sí? Una forma es por adición, ya lo vamos a ver; otra es por condensación, y otra es por polímeros formados por etapas, ¿sí?, en distintas etapas de fabricación, que pueden ser por adición, condensación, etc., ¿sí? Van cambiando y se va produciendo un polímero nuevo, digamos, o agregando macromoléculas y uniendo nuevos monómeros. Otra forma de clasificación también es por su composición química, donde ahí están hablando, digamos, cuáles son los componentes base, los monómeros que se utilizan para la producción. Y así se pueden definir los vinílicos, los estirénicos, los vilínicos halogenados, los poliéster, las poliamidas, etc. Hay una gran cantidad de variedades. Otra clasificación es por sus aplicaciones, ¿sí? Así tenemos los elastómeros, ¿sí?, que son materiales que tienen una gran capacidad de deformación elástica, ¿sí?, tienen bajo módulo de elasticidad y alta capacidad de deformación elástica. Los plásticos son aquellos polímeros que se pueden deformar y moldear, ¿sí? Aunque este calificativo no debe generalizarse, porque ya vamos a ver un poquito más, ¿sí? Las fibras, ¿sí?, son elementos lineales de pequeñas dimensiones de ancho, de sección, digamos, y mayor longitud. Se van a utilizar, por ejemplo, para hormigones, para morteros, para realizar placas, ¿sí?,
placas de diferentes formas para hacer materiales compuestos, ¿sí? Las fibras se utilizan en general para hacer materiales compuestos. En cuanto a la aplicación de recubrimientos, como ustedes ya conocen, productos líquidos que se adhieren a sustratos para polimerizar en esa posición, poliuretanos y epoxis, de utilización tipo pinturas, ¿sí? Entonces vamos a tener polímeros aplicados a recubrimientos. Y la otra aplicación importante son los adhesivos, ¿sí? Que estos polímeros lo que hacen es armar una estructura, ¿sí? Donde va a mantener en contacto íntimo dos superficies diferentes. Ofrecen alta cohesión y adherencia, ¿sí? De esas dos superficies. Vamos a hacer una clasificación importante y que le damos mucha importancia respecto a su comportamiento frente al calor, ¿sí? Y así los dividimos en polímeros termoplásticos o termofraguables, que son aquellos que se pueden calentar y darle forma, ¿sí? Y después de darle esa forma podemos volverlos a calentar y volverlos a darle otra forma, ¿sí? Y los termorrígidos, ¿sí? Que una vez que tienen su forma, por más que yo los caliente, ya no pueden variar su forma. Los termorrígidos. Y también se pueden clasificar según su estructura, ¿sí? Como ya habíamos hablado de polímeros lineales, ramificados y entrecruzados. Este es un pequeño cuadrito de la clasificación, ¿sí? Tenemos los polímeros en general, los polímeros naturales, los polímeros sintéticos, ¿sí? Y una semiclasificación de plásticos en termoplásticos y termoestables. Dos ejemplos, termoplásticos, el polietileno, ¿sí? Utilizado para hacer bolsas, etc. Y los termoestables, la baquelita. Es un polímero muy antiguo, ¿sí? Pero es el ejemplo típico del plástico termoestable. Termoestable o termorrígido, ¿sí? Fibras, como el nylon, ¿sí? Y elastómeros, como el neopreno. Neopreno. ¿Para qué se utiliza el neopreno? A ver si están despiertos. ¿Qué se hace con neopreno? Mallas, exacto, trajes de surf, exacto, sí, sí, sí. Los buzos, ¿sí? Para las juntas de puente, muy bien, Tania. Muy bien, ahora vamos a ver eso exactamente. Trajes de surf. Sí. Perfecto. Bueno, hablemos un poquito de la forma de polimerización de estas macromoléculas, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a querer que sepan ustedes, porque no da para mucho más, ¿sí? La polimerización por adición, ¿sí? La polimerización por adición es la unión de los monómeros, ¿sí? Entonces, esta unión de monómeros se llama sintetizado, ¿sí? Sintetizado por adición de los monómeros insaturados a la cadena. ¿Qué es un monómero insaturado? Es aquel que tiene enlaces covalentes dobles o triples. Esto es típico, y los polímeros están formados en general por cadenas de carbono, ¿sí? Cadenas de carbono y oxígeno, entonces oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Y estas uniones típicas del carbono en general presentan enlaces covalente doble, ¿sí? Entonces, lo que se hace es romper ese enlace covalente doble y generar la unión con otros monómeros que tienen disponibles la posibilidad de unión, ¿sí? En el caso especial de la polimerización por adición, no se genera un residuo, no se genera un residuo. ¿Qué es lo que pasa? Que la polimerización por condensación, en este caso, algunos átomos del monómero no son incluidos en el polímero resultante
por lo que se produce un residuo, ¿sí? Hay algo que está al final de una molécula, y este algo, ¿sí?, para que se forme la unión, la sintetización con otra molécula, se sale, se va, se separa, ¿sí?, y genera un residuo, ¿sí?, que puede ser agua o puede ser ácido clorhídrico. Una cuestión que todavía no hablamos, dice: la regularidad en la ubicación de los monómeros facilita la tendencia a la cristalización cuando solidifica. Bueno, ya vamos a ver qué es la cristalización. Los polímeros también tienen una posibilidad de llamarlo cristalización, pero ya vamos a verlo un poquito más, ¿sí? Entonces, polimerización por adición y polimerización por condensación. La polimerización por adición no se forman residuos, y por condensación se forman residuos. Entonces acá tenemos el ejemplo por adición, ¿sí? Una molécula de etileno que tiene doble unión covalente, se separa, ¿sí?, se separa por efecto del sintetizado, y se puede unir a otra molécula como la original, formando uniones de carbono e hidrógeno, ¿sí?, de carbono e hidrógeno. En cambio, por condensación tenemos esta molécula enorme que tiene un cloro en uno de los extremos, ¿sí?, y esta otra molécula enorme que tiene hidrógenos, ¿sí? Entonces, al unirlas y aparecer temperatura, se une este cloro y este hidrógeno, y entonces el carbono, ¿sí?, se une con el nitrógeno, ¿sí?, y forman esta macromolécula, ¿sí?, que puede posibilitar con este otro cloro, ¿sí?, la unión con otra molécula similar, ¿sí? El punto es que forman una nueva molécula, ¿sí?, que es en este caso, el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Estas moléculas forman las poliamidas, los poliéster, y en el caso de la polimerización por adición, tenemos acá el polietileno, el PVC, etcétera, que se forman por adición. Características y morfología de los polímeros en general, ¿sí? Las características mecánicas y físicas dependen, ¿sí?, de estas 4 cualidades, ¿sí? El grado de polimerización, que es el tamaño de las macromoléculas, ¿sí? La taxicidad, que es el ordenamiento interno de esas moléculas, la estructura en general de todos los átomos del polímero, ¿sí?, como conjunto, ¿sí?, si existe cristalinidad, y su comportamiento, ¿sí?, a la temperatura, y se define lo que se llama la temperatura de transición vítrea, TG. Las vamos a ver una por una, ¿sí?, y vamos a observar cuáles son los cambios. Grado de polimerización. El grado de polimerización es el número de monómeros que tiene la molécula, ¿sí? El número de monómeros que tiene la molécula está hablando del tamaño del polímero, ¿sí? Y cuando hablo de polímero, hablo de la macromolécula individual, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que no es que existe una macromolécula individual, sino que existen muchas, cientos, millones de esas moléculas, ¿sí?, que forman el conjunto que vemos a escala de observación, ¿sí?, del material. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el etano, que es carbono, hidrógeno 4, que es esta molécula, ¿sí?, que a temperatura ambiente es un gas, como el etano, que es carbono, hidrógeno 6, o sea que está formado por 2 unidades, ¿sí? El pentano, ¿sí?, el pentano, que ahora son 5 carbonos,
y ya pasó de gas a ser un líquido. Fíjense, esta macromolécula, si se repite, ¿sí? Yo tengo un líquido. Esta macromolécula me está formando un líquido. Muchísimas de estas macromoléculas me están formando un líquido. La parafina, que ahora tiene 18 carbonos, ¿y qué es la parafina? La parafina es un material sólido. ¿Qué es la parafina? ¿Qué se hace con la parafina? La cera, exacto, la cera. O sea, exacto, las velas. O sea, es un material sólido y sí, tiene forma, digamos. ¿Qué dijimos que era un material sólido? Fíjense que estamos recuperando todo lo que dijimos, creo que la primera clase o la segunda clase, ¿no? Que es un material sólido. Tiene forma propia, ¿sí? Tiene forma propia, tiene capacidad de tomar tensiones de compresión, ¿sí? Tensiones normales, y tiene alguna capacidad de resistir tensiones tangenciales, ¿sí? Después, ¿qué es lo que pasa con la temperatura? Es otra cosa. Pero a temperatura ambiente tiene esas características y podemos decir que es un sólido, ¿sí? Así, la parafina podemos tener hasta 254 moléculas, ¿sí? Y el polietileno tiene 100 carbonos, 100 de estas unidades, ¿sí? 100 de estas unidades, entonces todas esas unidades, ¿sí? Unidas, como esos famosos fideos, forman a escala de observación un material sólido. Vamos entendiendo eso. Se entiende por qué el número de grado de polimerización no solo afecta, digamos, la masa molecular, es evidente porque forma, digamos, tiene mayor cantidad de componentes, sino que también influye en su estado de agregación, ¿sí? Estado de agregación. Ahora bien, en el caso de la parafina y el polietileno, que ya dijimos, ya dimos la respuesta, pero ¿qué es lo que está... ¿por qué es sólido? ¿Por qué es sólido? ¿Por qué esas macromoléculas, digamos, todas juntas, ¿sí? Fíjense que están todas juntas así, estiradas de esta manera, en el sólido, en la vela están de esta manera, una al lado de la otra, formando la vela, o están todas mezcladas, giradas, retorcidas y entrelazadas, no quiere decir entrecruzadas. No están unidas por entrecruzamiento de enlace covalente, sino que están hechas un bollo, exacto, están hechos un lío de moléculas, ¿sí? Porque esta molécula que estoy marcando ahí, ¿es rígida? ¿Es rígida esta macromolécula? No, exacto. Es un fideo, es blanda, se puede mover en cualquier dirección, ¿sí? Entonces puede formar, no sé, una espiral, puede formar distintas formas, ¿sí? Entonces, fíjense que muchas de esas, ¿sí? Están todas hechas, sí, un bollo y un masacote de moléculas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que las hace que sea un sólido? ¿Qué es lo que las hace, digamos, que puedan resistir tanto tensiones normales como tensiones tangenciales? Que las haga resistir, estoy forzando la palabra, ¿sí? Que sea un sólido significa que existen fuerzas que se opongan a las exteriores. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son? Exactamente, esas uniones secundarias son las que van a resistirse al movimiento de estos fideos, que tienen diferentes formas, ¿sí? Diferentes ramificados, etcétera, ¿sí? Exacto, esas uniones secundarias son las que se van a oponer a las fuerzas exteriores. Exactamente, ¿sí? Esas son, ¿sí? Perfecto. Eso es muy importante, muy importante. Bueno,
Las características y morfologías del tema de la taxicidad. La taxicidad es justamente cómo están ordenados los diferentes elementos del monómero, ¿sí? Entonces fíjense que en el caso de isotáctico hay un montón de moléculas para un lado y otro que no están del otro lado, ¿sí? Imagínense esto en 3 dimensiones. Entonces hay un montón de moléculas en esta posición, y en esta posición arriba no hay. En cambio en el atáctico, ¿sí? Es aleatorio, pueden estar arriba, pueden estar abajo. Y en el sindiotáctico están ordenadas, ¿sí? Están ordenadas. Ahora, más allá de los átomos, las uniones, etc., producen diferente comportamiento que el polímero, la macromolécula, sea isotáctica, atáctica o sindiotáctica. ¿Hay diferencias en su comportamiento mecánico? Recuerden el tema de los fideos, ¿no? Exacto, sí, exacto. En estas diferencias de participación en un lado y otro de los diferentes átomos, lo que se va a producir, ¿sí? Son diferentes cargas eléctricas, diferentes trabazones entre una macromolécula y otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de configuración hace que, si uno estuviera estudiando los polímeros de una forma a escala del nivel atómico y a escala macroscópica, podríamos identificar quién es isotáctico, quién es atáctico, etc. Pero lo importante que se den cuenta es que sí, las formas que tiene esa macromolécula, su distribución de átomos y su distribución de cargas eléctricas hace que difieran en su comportamiento mecánico. Respecto a sus características globales, ¿sí? Vamos a definir 2 estados poliméricos, ¿sí? Como ya lo definimos anteriormente. Un estado amorfo, ¿sí? Y acá vamos a utilizar la palabra amorfo, aunque no nos gustaba utilizar la palabra amorfo, sino un estado no cristalino, ¿sí? Y un estado cristalino o semicristalino. Cuando hablábamos de estado cristalino, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? De un orden de largo alcance, ¿sí? De un orden de largo alcance. Cuando nosotros decíamos que los materiales metálicos eran un material cristalino, los elementos del hierro, supongamos, cuando solidificaban, se comportaban, se ordenaban y eran un material cristalino, decíamos que existía un orden de corto y largo alcance. Decíamos que existía de largo alcance porque había cientos y miles de átomos, ¿sí? Ordenados de una manera particular, en la cual nosotros podíamos definir exactamente dónde íbamos a encontrar un átomo. En el caso de los polímeros, esto es mucho más difícil, ¿sí? Mucho más difícil. Pero sí puede existir un ordenamiento, ¿sí? Este tipo de ordenamiento, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí. Este tipo de ordenamiento, ¿sí? Vamos a llamarlo, ¿sí? Que esta zona del polímero está ordenada, que tiene un grado de cristalinidad, ¿sí? En cambio, es evidente que un polímero como este, ¿sí? Es absolutamente no cristalino, es amorfo. Así, en el caso de un polímero amorfo o un polímero que tiene algún grado de cristalinidad, como este, vemos que esta zona es cristalina, pero esta zona no es cristalina, ¿sí? Entonces vamos a tener polímeros que pueden ser semicristalinos o cristalinos parcialmente, ¿sí? Pero básicamente
vamos a hacer esta diferencia de qué es no cristalino o amorfo y que tienen un grado de cristalinidad. ¿Qué es lo que hace ahora esta disposición de moléculas o esta otra disposición de moléculas? ¿En qué me importa a mí como ingeniero civil o como ingeniero en general el estado de ordenación de las macromoléculas? ¿En qué me incide? En las propiedades mecánicas, correcto, en las propiedades mecánicas. Entonces, si yo quiero, ¿sí? Inicialmente, materiales de grandes resistencias, de altos módulos elásticos, ¿qué voy a pretender? ¿Un material amorfo o un material cristalino? Altas resistencias. Cristalino, exactamente, cristalino, cristalino. ¿Qué va a pasar si yo a mi bollo de fideos lo estiro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se imaginan que puede pasar? Pero antes, ¿qué va a pasar? En algún momento se van a romper, ambos se van a romper. El punto es, ¿qué sucede con unos, que sería el amorfo, y qué sucede con otros? ¿Sí? Pero el amorfo me parece muy, muy, muy evidente. ¿Qué pasa si yo agarro el bollo de fideos y lo trato de estirar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no toma carga en un principio, pero qué va a suceder con el material? ¿Se estiran los fideos o se acomodan? Exacto, no toma carga en un principio y se deforma mucho, ¿sí? Claro, los fideos, una vez que digamos, se movieron, van a empezar a ordenarse, pero también a deslizarse unos respecto de los otros. ¿Se entiende? Se van a deslizar unos respecto de los otros. Entonces fíjense que si yo tengo un material como este, va a ser el comportamiento muy diferente mecánicamente a un material como este otro. El tema de la elasticidad es un problema, Tania. ¿Por qué? Vos imaginate un material, mi bollo de fideos, ¿sí? Mi bollo de fideos que cuando yo agarro las puntas del bollo de fideo, ¿agarro todos los fideos? No, no agarro todos los fideos, agarro algunos fideos, las puntas de algunos fideos o la masa de alguna parte de los fideos. Pero hay muchos fideos que están sueltos, ¿sí? Que no están agarrados por mis manos, que vendrían a ser las mordazas de la máquina, ¿sí? Entonces, cuando yo trato de estirarlos, ¿qué va a ocurrir? Se van a deslizar unos respecto de otros, ¿sí? Y si yo suelto en ese caso, ¿vuelve todo a su posición original? ¿Vos qué opinás, Tania? No, exacto. Si se desliza un fideo respecto del otro, no, exacto, queda así, queda así. Y por eso son plásticos. Bueno, ahora hablemos de las propiedades térmicas, ¿sí? Nosotros conocemos la temperatura de fusión, ¿sí? La temperatura de fusión. ¿Qué era la temperatura de fusión de los materiales metálicos que nosotros conocemos? ¿Qué era la temperatura de fusión? Era, si nosotros teníamos un metal en estado sólido, levantábamos la temperatura hasta una determinada temperatura, X, y a esa temperatura el material se transformaba de sólido a líquido en un escalón de temperatura, ¿sí? En un escalón de temperatura. Eso era lo que nosotros llamábamos temperatura de fusión. De la misma manera, si nosotros teníamos el metal líquido, cuando enfriábamos, ¿sí? Llegaba a una determinada temperatura,
que comenzaba a solidificarse y se mantenía en forma constante de esa temperatura hasta que terminaba la solidificación, y luego disminuía la temperatura, pero el material había cambiado su estado de agregación y era sólido, pasó de líquido a sólido. Al igual que en los metales, en los polímeros que son cristalinos o que tienen un grado de cristalineidad importante, esto vuelve a suceder, ¿sí? O sea, va a haber una temperatura, los materiales que son, supongamos, 100% cristalinos, ¿sí? En que va a haber una temperatura en que va a pasar de sólido a líquido o a un material fluido, viscoso, muy plástico, ¿sí? Muy deformable, a una temperatura constante, ¿sí? La típica temperatura de fusión, ¿sí? Eso se da para los materiales poliméricos que tienen un grado de cristalinidad muy, muy alto, ¿sí? ¿Cómo se explica esta temperatura de fusión para los polímeros cristalinos? ¿Cómo lo explicarían ustedes? ¿Qué es lo que estaría pasando en un material como este? En un material como este, ¿sí? Que, digo, es 100% cristalino. Se rompen los enlaces secundarios, correcto, se rompen los enlaces secundarios, y lo que sucede, ¿sí? Al romperse esos enlaces secundarios que están formando ese ordenamiento, ¿qué se forma ahora? ¿Qué pasa con esas macromoléculas? ¿En qué se transforma ese polímero? Se separan, exactamente, se separan por la temperatura, el movimiento térmico, y termina como un material amorfo, exactamente, un material amorfo, muy deformable, ¿sí? Muy deformable. Una especie, por eso se llama temperatura de transición vítrea. Vítrea por el vidrio, ¿no? En el vidrio, ¿qué es lo que sucede? Y ahora pasamos a la temperatura de transición vítrea. Ustedes conocen el vidrio de la ventana, ¿sí? ¿Qué es qué cosa? ¿Qué es el vidrio de la ventana? Y ya lo hablamos. El vidrio de la ventana es dióxido de silicio en estado amorfo. En estado amorfo. ¿Es un material sólido el vidrio de la ventana? Claro. No. Es un fluido muy poco viscoso, ¿sí? Exactamente. Es un líquido hipercongelado. Exactamente. Es muy interesante este planteo porque justamente nosotros que somos ingenieros civiles, hablamos de resistencias, hablamos de materiales sólidos, cuando el material sólido, así como nosotros lo llamamos, no es exactamente un estado, ¿sí? Es un estado virtual de la materia, ¿sí? En el caso de los vidrios es muy evidente. El vidrio, que parece ser sólido, en realidad está escurriendo. Está escurriendo y está escurriendo muy, muy lentamente. Así, no sé si ya se los contó, sí, creo que sí, les contó, porque le gusta contar este tema del ingeniero Luco, el doctor Luco, los vidrios de los vitrales de las iglesias de Europa, ¿sí? Si uno mide el espesor del vidrio en la zona superior del vitró y en la zona inferior, ve que el espesor en la zona superior del ventanal es menor que el de la zona inferior. ¿Y esto por qué? Porque el material estuvo escurriendo durante siglos, ¿sí? Y en la zona inferior tiene un espesor mayor, ¿sí? Aunque nosotros no lo observamos, ¿sí? El material se está moviendo. Y es lo que hablamos cuando hablamos de fluencia lenta, etcétera, etcétera, ¿sí? Es lo mismo. Por eso,
nosotros hablamos de resistencias y lo llamamos estabilidad, ¿sí? De la materia, pero en realidad está todo relacionado con la reología. La reología, ¿sí? Es el desplazamiento de los átomos en la materia, la reología. Bueno, pero volviendo al vidrio y la temperatura de transición vidria. Nosotros tenemos un vidrio, ¿sí? Que lo podemos llamar, ¿sí? Semisólido o líquido hipercongelado, como dice Tania, y nosotros lo sometemos a temperatura, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Se va a ir ablandando de forma gradual. No va a haber una transición absoluta de transición. No va a haber un pasaje de estado sólido a líquido a una temperatura constante, sino que se va a ver gradualmente que va a ir cambiando el material, ¿sí? Va a ir cambiando la fluidez del material, la forma en que se mueven esos átomos. Esto se evalúa de una manera diferente en los polímeros y en los materiales vítreos. Se habla del volumen específico. ¿Qué es el volumen específico? El volumen específico es la inversa de la densidad, ¿sí? Volumen específico es 1 dividido densidad. Es decir, son los metros cúbicos por kilogramo de masa, ¿sí? Entonces, fíjense que a temperaturas bajas vamos a tener un determinado volumen específico, ¿sí? Determinado volumen específico bajo, ¿sí? Pero que si yo aumento la temperatura, ¿qué es lo que va a ocurrir con ese volumen específico? El volumen específico aumenta, crece. ¿Y eso está relacionado con qué cosa? ¿Con qué cosa está relacionado? Que aumenta la temperatura y aumenta el volumen específico. Esto es relacionado con todo lo que ya vimos de la agitación atómica, ¿sí? Del cambio de esos famosos... no es el movimiento browniano, no, porque esto no es un líquido. Esto es un material que tiene un estado, digamos, sólido, es el vidrio, ¿sí? ¿Se acuerdan del vidrio? Es la separación entre los átomos producto de la agitación térmica. Entonces, aumenta el volumen específico en forma gradual, pero se ve claramente que existe una temperatura, o un grado, una zona de temperatura en que cambia la pendiente del crecimiento del volumen específico. Este cambio, este punto, que en este gráfico es un punto, pero es una zona de transición, es lo que se denomina temperatura de transición vítrea. O sea que si yo llego con el material a esa temperatura, lo que va a ocurrir con mi material es que se va a hacer más fluido, más deformable. Esa es la realidad, esa es la utilidad del concepto de temperatura de transición vítrea. Llego a esa temperatura y mi material se hace muy, muy deformable, casi como si fuera un líquido. Entonces, evidentemente, si tenía ese material que resistir fuerzas y está en estado, imagínense, líquido, es evidente que tensiones tangenciales no va a poder resistir. Se va a deformar y se va a probablemente romper lo que yo tenga sostenido por este material. Bueno, esto mismo ocurre en los polímeros, que son amorfos. Entonces, volviendo al tema de la temperatura de transición vítrea, supongamos que tenemos la parafina, ¿sí? A temperatura ambiente tiene una determinada volumen específico, ¿sí? Y a medida volumen específico y, digamos, estado de viscosidad, alta viscosidad, porque, digamos, es un sólido, le estamos diciendo, digamos, que está formando la vela, ¿no? Encendemos la vela, se calienta esa parafina,
y va aumentando su volumen específico en forma gradual, y en algún momento toma un estado de sólido flexible o líquido con muy baja viscosidad, ¿sí? Entonces, en estado sólido o de muy alta viscosidad, va a haber una transición, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura y cambia, ¿sí? Su estado de movimiento y de flexibilidad. Esa temperatura, ese rango de temperatura se define, digamos, con la temperatura de transición vítrea, TG. Ya conocemos varias temperaturas de transiciones, por eso también se llama de transición, porque no es una temperatura específica, sino es un rango de temperaturas en el que el comportamiento del material cambia, ¿sí? Bueno, entonces analizamos el estado de un polímero cristalino, muy cristalino, entonces tenemos el volumen específico constante hasta una temperatura Tm de fusión, y ahí cambia el volumen específico y se convierte en un estado líquido o muy blando, ¿sí? Tiene esta, digamos, configuración del volumen específico, va a ir aumentando gradualmente a medida que aumenta la temperatura. El estado cristalino para los polímeros, ¿sí? Polímeros que son muy cristalinos tienen este comportamiento, como ya lo conocemos respecto de, por ejemplo, los materiales cristalinos metálicos, ¿sí? Sería el caso del polímero cristalino como este, ¿no? ¿Qué pasa cuando el polímero es amorfo? Bueno, va a tener una transición, ¿sí? Una transición del estado amorfo sólido, ¿sí? A un estado gomoso hasta líquido, ¿sí? Y va a ser gradual, y entonces se va a definir esta temperatura, que va a ser las dos pendientes de estas dos partes más rectas, ¿sí? Y vamos a definir esta temperatura de transición vítrea. Para el polímero amorfo, en estado amorfo o con estado de no ordenamiento. El tema es que existen, como ya lo vimos, materiales que son semicristalinos. Entonces lo que va a presentar es una zona en la que va a gradualmente cambiar su volumen específico, ¿sí? Entonces se va a definir una temperatura de transición vítrea, y luego se va a manifestar un escalón, una temperatura única en la que cambia su estado, y lo va a pasar de ese estado flexible, gomoso, a un estado más del tipo líquido o fundido, ¿sí? Este es el caso de polímeros que tienen un estado de un grado de cristalinidad o es semicristalino. Entonces presentan las dos situaciones: la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión. ¿Por qué aparece la temperatura de transición vítrea en un material semicristalino? A ver, es una pregunta para ustedes. La pregunta es ¿por qué en un polímero semicristalino aparece una temperatura de transición vítrea? Exacto, porque hay zonas en que son amorfas. Entonces, en las zonas amorfas, al aumentar la temperatura, empiezan a movilizarse esas moléculas, macromoléculas, ¿sí? Y se van comportando como si fuera un material amorfo, hasta llegar a una temperatura tal que rompe la zona cristalina y aparece este escalón, exactamente, ¿sí? Entonces, cada zona se ve afectada, ¿sí? En forma diferente. La zona amorfa con la temperatura de transición vítrea, y la zona, digamos, cristalina con la temperatura de fusión. ¿Sí? Correcto. Correcto. Sí, sí, es eso.
También se puede ver en función del módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces, cuando el material es sólido, el módulo de elasticidad tiene un valor casi constante, y a medida que aumenta la temperatura, va a llegar un momento en que va a comenzar a disminuir el módulo de elasticidad, ¿sí? Y va a disminuir en forma gradual, ¿sí? Entonces acá también puede definir la temperatura de transición vítrea. Se va a convertir entonces en un material deformable o semisólido, ¿sí? Y si es semicristalino, va a poder tener el escalón de la fusión, ¿sí? La temperatura de fusión, y entonces va a disminuir y el módulo de elasticidad se va a convertir en prácticamente cero, ¿sí? Entonces, en función de este caso, este es el caso que tiene la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión. Estos polímeros entonces, semicristalinos, para temperatura ambiente se va a comportar con un material sólido rígido. Cuando supera la temperatura de transición, va a ser un material deformable o va a ser un semisólido, ¿sí? Y si superamos la temperatura de fusión, va a ser un material prácticamente con el comportamiento de un líquido. Acá hay algunas temperaturas de transición vítrea de algunos polímeros frecuentes: el polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo, el PVC, policarbonatos, el nylon, etc. Temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión. Fíjense que estamos hablando de temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión, que no es la temperatura de fusión no es la temperatura de descomposición del material, ¿sí? Sino de su cambio de comportamiento en función de este estado de agregación, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura que nos interesa más? Es la temperatura de transición vítrea, ¿sí? Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo debiera ser a partir de este gráfico, cómo debiera ser la temperatura de servicio respecto de la temperatura de transición vítrea? Exactamente, exactamente. ¿Sí? Ahí se tienen que acordar y tienen que relacionarlo. Fíjense que todos estos conceptos, si bien no son los mismos, tienen los mismos parámetros o conceptualización de cambiando un poco las cosas, el tema de Sharpie, etcétera, ¿no? O sea, claro, la temperatura de servicio tiene que ser, deberíamos esperar que sea menor que la temperatura de transición vítrea, ¿sí? Claro. Entonces la temperatura de servicio, siendo menor que la temperatura de transición vítrea, nosotros podemos aprovechar las máximas capacidades mecánicas del material, ¿sí? Esto no siempre es así, pero bueno, siempre es importante tenerlo presente. Y otro de los puntos importantes, ¿sí? Es tener en cuenta qué pasa si algunos de estos materiales están sometidos. Sí, es contrario al de los metales, sí, sí, claro, acuérdense del gráfico de energía en función de temperatura, etcétera, etcétera, ¿sí? Exacto, ¿sí? Porque además estábamos hablando de otro tipo de cosas, ¿sí? Pero hay ahí una temperatura de transición y nosotros tenemos como ingenieros que definir si tiene que ser mayor o menor en función de lo que corresponda. En este caso, la temperatura de servicio para los polímeros tiene que ser menor, ¿sí?, que la temperatura esta de transición vítrea. En el caso de los metales, la temperatura tiene que ser mayor que esa temperatura de transición, porque estamos definiendo la temperatura de transición de el comportamiento frágil, ¿sí? No queremos que sea frágil, queremos que sea dúctil. Sí, Mateo. Pero el punto también que tenemos que tener presente en la temperatura de transición vítrea y en el tema de la temperatura de fusión, pero ya superada el tema de la temperatura de transición vítrea, ya tenemos un problema, es qué pasa con los polímeros cuando estamos en condiciones de temperaturas altas o incendios,
¿sí? Estamos en un problema, ¿qué les parece? Fíjense, por ejemplo, el polipropileno, temperatura de transición vítrea 25 grados. El policloruro de vinilo, el PVC, 81 grados de temperatura de transición vítrea. Exacto, estamos en un problema, van a ceder muy rápido, ¿sí? Es un material que tenemos que considerar el caso de la resistencia al fuego, ¿sí? Vamos a tener, este es uno de los puntos más importantes de los polímeros, entre otros, ¿m? El tema de la temperatura. ¿M? Tenemos que tener muy, muy presente eso, ¿sí? Bueno. Ya hablamos un poco de las uniones entre las cadenas, ¿sí? Dijimos que los tipos de enlace covalente e iónico son los más fuertes, ¿sí? Esta es la energía de disociación para las cadenas de polímeros, 50 a 100 kilocalorías por mol, 10 a 20 kilocalorías por mol para el iónico. En el puente de hidrógeno es 3,7 kilocalorías por mol, o sea, ¿cuánta energía necesito para romper la cadena? 3 a 7 kilocalorías, fíjense, respecto del covalente es muy, muy, muy bajo, ¿sí? Y las de Van der Waals de 0,5 a 2 kilocalorías por mol. Pero ya lo hablamos al tema, ¿sí? Y la respuesta frente a la temperatura, ¿sí? Está dada por cuál tema, cuál es la fuerza que está actuando, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de enlace que está actuando en el caso de el comportamiento de la temperatura de transición vítrea? ¿Cuál es el enlace que está actuando? ¿Es el covalente o es el de Van der Waals? ¿O el de puente de hidrógeno? Exacto, es el de Van der Waals, son los enlaces secundarios. Por eso las temperaturas de transición son relativamente bajas, ¿sí? Son relativamente, poca energía necesito para romper esos enlaces, ¿sí? Ese es el grave problema y ya lo repetimos varias veces, ¿sí? Ahora bien, el comportamiento evidentemente va a ser diferente si los polímeros son lineales y ramificados, ¿sí? Que si el polímero es entrecruzado. Particularmente, los polímeros lineales y ramificados son los que se denominan termoplásticos, ¿sí? O sea, aquellos que les podemos dar temperatura, les podemos dar temperatura, supongamos superamos la TG, le damos forma y los volvemos a enfriar, ¿sí? Y entonces adquieren la forma que nosotros le dimos. Pero fíjense que en los polímeros entrecruzados, que para yo darle forma tengo que romper el enlace, y ahora en el entrecruzado, ¿cuáles son los enlaces que tengo que romper? En un polímero entrecruzado. Los covalentes, exactamente. Entonces, fíjense que necesito mucha más energía, pero además, si yo le aplico esa energía, el enlace se va a volver a producir. Es una pregunta para ustedes. ¿El enlace se va a volver a producir si yo claro, se rompe el enlace y no se vuelve a producir, exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos termorrígidos, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que al aumentar la temperatura, el material se degrada, se rompe, ¿sí? Se rompe, se quema, se degrada, es otro material, ¿sí? Entonces, fíjense, polímeros lineales y ramificados, termoplásticos. Polímeros entrecruzados, termorrígidos, ¿sí? Termorrígidos. Este es uno de los temas que tienen que conocer y saber y entender respecto de la TG, etc. Volviendo. Polímeros termoplásticos, los esfuerzos de tracción vencen la cohesión fácilmente, apareciendo deformaciones plásticas, y en los termorrígidos, el fenómeno de calentamiento y formación de
las uniones primarias no es reversible y se comportan frágilmente en cuanto a su comportamiento mecánico, ¿sí? Si yo le doy temperatura, rompo el enlace covalente y entonces degrado el material. Otras características de los materiales termoplásticos, ya lo dijimos, se conforma con temperatura, pueden calentarse y volverse a moldear, las cadenas principales son muy largas de átomos de carbono, largas cadenas moleculares con enlaces de segundo orden o enlaces secundarios, ¿sí? Pueden reciclarse, que estamos ahora con el tema del reciclado, los termoplásticos pueden reciclarse. En cambio, los termorrígidos se conforman por reacciones químicas, se degradan o descomponen al recalentarlos, ¿sí? Existe una red covalente de átomos de carbono unidos entre sí, entrecruzados, ¿sí? Y no pueden reciclarse en general, Existen procedimientos actuales que permiten el reciclado de plásticos termorrígidos, pero son caros, ¿sí? Son caros. Ejemplos de materiales termoplásticos: el PVC, acrílicos, poliamidas, polietilenos, polipropilenos y poliestirenos, y termorrígidos, la baquelita que ya la nombramos, ¿sí? Antigua, es una harina de madera blanda y fenol formaldehído. Las que utilizamos actualmente son resinas epoxídicas, resinas epoxis, fenólicos, siliconas, uretanos y amidas. Son termorrígidos con diferentes comportamientos mecánicos, sí. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un nylon, que es un material termoplástico. Es una cadena como esta, ¿sí? Fíjense, y lo que esta macromolécula está enredada, acá hay muchas macromoléculas, ¿sí? Enredadas unas con otras entre sí. Pero son todos macromoléculas lineales de este tipo, ¿sí? No están unidas entre sí. En cambio, en el epoxi, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una cadena que está unida a esta otra, y está unida a esta otra, y está unida a esta otra, ¿sí? Ahí hay un entrecruzamiento. Este material, el termorrígido, tiene un comportamiento mecánico muy diferente a los termoplásticos, ¿sí? Esto epoxi, ¿qué les suena? ¿Qué material conocido por ustedes son epoxis? Que utilizan habitualmente, claro, para reparar cosas, los pegamentos, el epoxipol, etc. Son este tipo de polímeros, ¿sí? Este tipo de polímeros. Fíjense que el epoxipol es un material rígido, ¿sí? Un material rígido. Los termorrígidos, constantes y propiedades físicas. Los termorrígidos son de mala conductividad eléctrica y al calor, tienen alta relación resistencia-densidad, ¿sí? Son aptos para aliviar estructuras. En general no son atacables por álcalis ni ácidos. Eso es muy, muy interesante porque recuerdan con el tema de los hormigones, por ejemplo, de los metales, etc. Pueden ser materiales de recubrimiento, ¿sí? Pueden ser atacables por algunos solventes orgánicos, pueden ser atacables por hongos y bacterias, en el caso de maderas, algunos se deterioran por contacto con agua, pero este es un tema muy importante. Sufren envejecimiento por exposición a los agentes atmosféricos, rayos ultravioletas, ¿sí? En general los materiales termorrígidos sufren, ¿sí?, deterioro por la acción de los rayos ultravioletas. Y en general no le afectan la cristalización de sales o el congelamiento y deshielo. En general, ¿sí?, recomendaciones: conocer las condiciones del material en servicio, la temperatura, condiciones climáticas, agresividad del medio, seleccionar el tipo de plástico más apto para el uso, ¿sí? Y
diseñar las propiedades del material acorde con el servicio que tenga que prestar, ¿sí? En realidad nosotros no vamos a hacer diseños ni nada, sino simplemente, y lo más probable es que los usemos como usuarios, ¿sí? Y no vamos a tener que diseñar, pero sí vamos a tener que tener en cuenta cuáles son sus condiciones de servicio. El tema de la resistencia al fuego, en general todos se destruyen por fuego a altas temperaturas, algunos son autoextinguibles, otros son ignífugos, y se utilizan específicamente para justamente utilizarlos como materiales protectores, ¿sí? Pero son muy pocos y específicos. La inflamabilidad de los polímeros depende de las cargas, de qué están compuestos los polímeros, ¿sí? Si tienen o no plastificantes y otros constituyentes. Si se queman, producen gases, ¿sí? En general, esos gases pueden ser muy peligrosos, pueden ser contaminantes y generan un problema importante para su uso como material de construcción en servicio. Hay ejemplos de casos graves de usos de materiales poliméricos en construcciones, y uno de los casos más graves y que recuerdo hace poco tiempo fue un incendio en Inglaterra, que se utilizaron paneles en las paredes de materiales poliméricos y hubo un incendio y no solo el fuego se propagó en forma muy, muy rápida, sino que además los gases que produjeron, eh, digamos, contaminaron y dañaron a las personas que querían huir del incendio, ¿sí? Así que el tema de los gases es muy importante y hay que estudiarlo mucho. Propiedades mecánicas, ¿sí? En general se evalúan diferentes propiedades mecánicas: dureza, ensayo atracción, compresión. Nosotros ahora solamente vamos a hablar un poquito del ensayo atracción, ¿sí? En general se evalúan en probetas calibradas. Ustedes ya conocen lo que es una probeta calibrada. Es muy importante conocer el comportamiento mecánico del polímero frente a las temperaturas, como ya lo vimos, ¿sí? Y como ya lo dijimos, en general la temperatura de servicio deberá ser inferior a la temperatura de transición vítrea. Usos principales de los polímeros. Materiales para generar impermeabilidad, ¿sí? Acá ejemplos, ponen caucho clorado, nylon, polietileno, ¿sí? Protección, revestimientos, recubrimientos, ¿sí? A maderas, a metales, a hormigón, poliuretanos, epoxis, acrílicos. Como aditivos, mejoradores de morteros y hormigones, acrílicos, látex, etc. ¿Sí? Ya los vieron. Como material de refuerzo en materiales compuestos, ¿sí? En general utilizados como fibras, polímeros reforzados con fibras, de carbono, de vidrio, aramidas, etc. Como refuerzo y como material aglutinante también, ¿no? Como si fuera el material cementante, ¿no? Se utiliza mucho en tuberías, como ustedes conocen, ¿sí? El polipropileno es un ejemplo, aislación eléctrica, PVC, ¿sí? La aislación de los cables, aislación térmica, ¿sí? El poliestireno, selladores, siliconas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como encofrados, por ejemplo. Claro, encofrados, sí, sí, Román, el tema de los fenólicos, ¿sí? El fenólico es un polímero que se le adiciona una carga que en general es madera, ¿sí? Virutas de maderas.
sí, sí. O sea, usos de los polímeros hay, pero cientos. Y vamos a ver alguno simplemente así como detalle. Vamos a hablar ahora de los elastómeros, ¿sí? Que son materiales que tienen propiedades muy interesantes. Y bueno, elastómeros, ustedes ya entienden, ¿sí? Son materiales que tienen una capacidad de deformación importante y que además esta capacidad de deformación es recuperable, o sea, son elásticos, ¿sí? Un ejemplo de esto es el caucho natural vulcanizado, ¿sí? Son estas macromoléculas que se unen con una reacción de encruzamiento con sulfato, ¿sí? Elementos de sulfatos, y unen estas cadenas. Entonces imagínense un material polimérico, ¿sí? Como este, con grandes cadenas que están unidas cada tanto, ¿sí? Entonces, este material tiene un comportamiento de gran reversibilidad elástica, ¿sí? Gran reversibilidad elástica. ¿Para qué los utilizamos? Sí, para los elastómeros que conocemos habitualmente, los neoprenos, ¿sí? Las cubiertas de los automóviles, etc. Son muy, muy utilizados y tienen la maravillosa capacidad de tener una gran deformación y que sea reversible, que sean elásticos. Los neoprenos, un elastómero, ¿sí? Y ya habían hablado de los apoyos de puentes. Los apoyos de puentes. Estos materiales en general están, es un material compuesto, lo que se utiliza aquí es neoprene con planchas de acero, placas de acero, ¿sí? Y que se utilizan como apoyo de vigas o de tableros de puente, y evidentemente tienen una capacidad de formación elástica importante, no solo en el sentido vertical, ¿sí? Sino en el sentido transversal. ¿Por qué se requiere una capacidad de formación en el sentido transversal del puente, en el sentido longitudinal del puente? Y también en el sentido perpendicular al eje del puente. Por supuesto, dilataciones térmicas, ¿qué más? Viento, cargas móviles. Viento no tanto, pero hay una fuerza que es dinámica para las estructuras, que es muy importante. Vibraciones. Y las vibraciones que son terrestres. Exacto, sí, ahí tenemos un problema, pero sí, también, sí. Hay sismos, exacto, sí. Eh, bueno, estas placas de material elastomérico se calculan, se estudian y se utilizan en este tipo de cosas para la ingeniería civil y, y bueno, y en otros usos de ingeniería civil, ¿sí? Pero bueno, es un detalle que le queríamos presentar también. También, ¿dónde utilizamos los neoprenes? ¿En qué ensayo del hormigón necesitábamos placas de neoprene? A ver si se acuerdan. Exacto, en el ensayo de resistencia a compresión de probetas, ¿sí? Habíamos dicho que para evitar el encabezado de azufre podíamos utilizar, ¿sí? Unos anillos de acero donde poníamos placas de neoprene y estos
estos dos elementos hacían y reemplazaban al encabezado de azufre, ¿sí? Para lograr perpendicularidad al eje de la probeta, etcétera, etcétera, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Bueno, comportamiento mecánico de los polímeros, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de polímeros, diferentes tipos de resistencias mecánicas y de comportamiento mecánico, ¿sí? Así, los polímeros frágiles, ¿sí? Tienen un comportamiento como este, una fibra, un nylon, etcétera, ¿sí? Hay otros plásticos que tienen este tipo de comportamiento, una parte lineal y después una deformación plástica. Y los elastómeros, una gran deformación, ¿sí? Y su rotura. ¿Mm? Fíjense que este material es elástico hasta esta zona aproximadamente, tiene una gran capacidad, pero fíjense que es elástico pero no es lineal. No es lineal. Entonces, la diferencia de comportamiento mecánico tiene que ver con la diferenciación y las diferentes fuerzas intermoleculares de cada uno de los polímeros. Hay tanta cantidad de polímeros que esto que nosotros llamamos, digamos, tres tipologías, existe una variedad intermedia casi infinita y que actualmente están apareciendo, ¿sí? Entonces, así dice acá que un polímero frágil como el nylon puede ser moldeado como plástico cuando son calentados, y un elastómero puede actuar como plástico e incluso ser frágil a bajas temperaturas, ¿sí? Es evidente que la temperatura modifica el comportamiento mecánico de cada uno de estos tipos de polímero. Así fíjense, un material polimérico a 40 grados centígrados tiene este comportamiento, ¿sí? Pero a 50 grados centígrados, el mismo material tiene este otro comportamiento, y a 60 grados centígrados tiene este otro comportamiento, ¿sí? Aumenta la temperatura y su capacidad de deformación es mucho mayor, ¿sí? Y esto tiene que ver con las fuerzas intermoleculares, con la temperatura de transición vítrea, etc. Asimismo, si yo disminuyo la temperatura, en vez de 40 grados, lo someto a hago un ensayo de tracción a 30 grados, fíjense que se me hizo más rígido, ¿sí? Se me deformó menos, ¿sí? Y aumentó su resistencia a la tracción. A 20 grados y a 4 grados prácticamente es un material frágil. Entonces, el comportamiento del polímero va a depender, en cuanto a sus capacidades mecánicas, va a depender de la temperatura. Que eso ya lo venimos diciendo y sabían ustedes, ¿sí? Asimismo, fíjense, un material como el epoxi. El epoxi, fíjense, este material que puede ser un polietileno, un material de, de una macromolécula lineal, ¿sí? Fíjense la deformación que puede llegar a tener. Hasta 0,3, ¿sí? 0,2. 0,2, ¿qué significa? ¿Qué porcentaje es? 20%, exactamente, 20% de deformación. Fíjate que tiene una capacidad de deformación y a 60 grados muchísimo más, ¿no? Pero 20% de deformación y más hasta la rotura. Fíjense el material epoxi, ¿sí? Material epoxi. Fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, a ver, ¿se ve? ¿Cuál es? Eso es por ciento, directamente. Hasta el 5% se puede deformar.
esto es en por ciento, hasta el 5%. Pero fíjense las resistencias, 50 megapascales, 60 megapascales, 65 megapascales. Estos materiales, en función de su resistencia, están llegando a qué nivel de resistencia. ¿Cuál es el material que nosotros conocemos que puede llegar a 50, 60 megapascales? El hormigón, exactamente. El hormigón está en este rango de resistencia, ¿sí? Y en este orden de deformabilidad. Quizás el epoxi es un poco más deformable, ¿sí? Pero bueno, fíjense que tenemos grandes resistencias, ¿sí? Grandes resistencias también. El comportamiento de un material a tracción termoplástico, el polietileno, ¿sí? Vamos a tener una zona que podemos considerarla prácticamente o muy parecido a una zona lineal, de zona proporcional, digamos, con una deformación, una zona elástica, ¿sí? Hasta un punto máximo, una carga, una tensión máxima, en la que se va a producir una extricción, ¿sí? Como recordaban en la resistencia a tracción del acero, ¿sí? Se va ahí a concentrar la deformación, ¿sí? Y entonces, a partir de este punto, toda la deformación va a estar en la zona de extricción, y lo que va a ocurrir va a ser la deformación lineal del material, ¿sí? Ese material va a generar grandes deformaciones, va a caer la carga, pero se va a seguir deformando, hasta que va a llegar un momento, ¿sí?, en que la tensión va a ser la más baja, ¿sí?, y luego va a comenzar a crecer la tensión. ¿Cómo llamábamos a esta zona en que volvía a crecer la tensión? ¿Cómo la llamábamos? No, extracción es la zona en que se produce aquí endurecimiento, exactamente. Va a ser fíjense, aumenta muy levemente, ¿sí? Muy levemente la tensión, ¿sí? Hay un endurecimiento del material, ¿sí? Endurecimiento del material. Entonces hay que tratar de explicar por qué el material se endurece, ¿sí? ¿Por qué el material se endurece? Es un polietileno, es un material que es lineal, con macromoléculas lineales, y entonces va a ocurrir un efecto interesante, va a haber un endurecimiento, hasta que finalmente el material se rompe, ¿sí? Hay una gran deformación y el material en este punto se rompe, se divide la probeta, hay dos partes y tenemos la rotura física de la probeta. Después vamos a ver el video, pero primero vamos a verlo acá. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos el polietileno, que son las macromoléculas, ¿sí?, en la zona 1, ¿sí? Los fideos se van estirando, hasta que se produce la extricción, ¿sí? Disminución de la sección. Y en la zona de disminución de la sección se va a ir concentrando toda la deformación. Toda esta deformación se concentra en esa zona, ¿sí? ¿Qué pasa con los fideos? ¿Qué pasa con los fideos? Los fideos se van a ir alineando, se van a ir, producto de la fuerza que está tratando de estirar estos fideos que estaban en estado amorfo, ¿sí?, van a generar el ordenamiento de los fideos, y entonces va a haber una cristalización del material. Una cristalización en esta zona localizada que va a generar un comportamiento macroscópico, va a cambiar el color, va a dejar de ser transparente, si el material era transparente, ¿sí? Y va a generar una resistencia, va a aumentar la resistencia. ¿Por qué? Porque las macromoléculas se ordenaron, ¿sí?
se ordenaron. Hasta que, digamos, toda esta zona se estiró un montón, después acá hay la otra parte de la probeta, ¿sí? Por acá, ¿sí? Pero ahora las macromoléculas, todas las moléculas poliméricas están alineadas y finalmente se rompe. Ahí está la rotura, ¿sí? La rotura del material. No, no se extiende a toda la probeta, no, no. Acá lo que muestra es simplemente esta zona que todavía se alargó más, ¿no? O sea, la parte de la cabeza sigue por acá arriba y por acá arriba, por acá abajo, ¿sí? O sea, es difícil creer que la molécula en la zona donde lo agarra se alineó, pero bueno. Sí, la extricción, que al principio era finita, después se transformó en esta cosa más grande, ¿no? Esto que vos ves acá es toda la extricción, ¿sí? Acá se inicia la extricción y acá se agrandó la extricción. La probeta sigue por acá arriba y por acá abajo. Y acá, esta extricción que tenía esta longitud, ahora es todo esta. Pero lo vamos a ver en un video. Mordazas, extensómetro, probeta de polietileno de alta densidad, ¿sí? Ahí está la probeta calibrada. Fíjense ahí, comienza la extricción. Se localiza acá toda la deformación. Y se produce la rotura, ¿sí? Y ese es el diagrama de tensión-deformación. Este sería, no, un elastómero, ¿sí? Ahí están un sacabocados, cómo se sacan la probeta, la medición del espesor de la probeta, con un calibre, bueno, la carga de datos acá, el espesor, el ancho. Colocan un extensómetro, comienza el ensayo. 20 pulgadas por minuto. Entonces tiene una velocidad de deformación. La carga va siguiendo una determinada velocidad de deformación. Fíjense la cantidad de deformación que tienen. Y este es el gráfico que se produce en la máquina de ensayo. Hay una norma ASTM de 412, la elongación 454%, 678 PSI de ruptura. En este caso, lo que estamos viendo
es el ordenamiento de las cadenas, ¿sí? De los polímeros, de los macromoléculas. Es un video de formación para que vean el comportamiento de las cadenas del polímero, ¿sí? Entonces tenemos ahí la probeta de ensayo, esa que es anaranjada, una máquina de ensayo, y entonces ahí nos muestra que los polímeros, las moléculas lineales, y acá abajo inicialmente están todas desordenadas, pero en cuanto las estiramos, se van ordenando, ¿sí? Se van generando estas como verticales en la dirección de la carga, ¿no? Y eso es lo que estamos observando. Vemos cómo se ordenan las moléculas, ¿sí? Llega a un ordenamiento máximo y luego se rompe el enlace de las moléculas y es la rotura física del material. Bueno, para ir terminando, acá tenemos algunos usos de polímeros, cañerías, ¿sí? Cañerías, estos pueden ser de PRFB. Acá tenemos el uso de materiales adhesivos para anclar barras de acero en el hormigón, ¿sí? Materiales epoxídicos en general. Actualmente se están fabricando perfiles de polietileno reforzado con fibra de vidrio, PRFB, dándole este tipo de perfiles, perfil T, de perfiles C o U, ¿sí? Y con esto se pueden generar estructuras, ¿sí? Que, bueno, tienen las capacidades de ser resistentes a ácidos, no son corroíbles, etcétera, pero tienen todas las otras cualidades respecto de la temperatura que quizás son menos deseables, ¿no? Y muy utilizado para estructuras construidas y que deben ser reforzadas, refuerzos de fibra de carbono, ¿sí? Adheridos con adhesivos epoxi. Fíjense, esta estructura está fuertemente reforzada para generar seguramente un nuevo uso de mayores cargas, ¿sí? O simplemente no dieron las resistencias requeridas, aunque es demasiado la reparación para eso, ¿sí? Eh, pero bueno, el tema es que se han reforzado con fibra de carbono y fibras de carbono que son unas láminas, estas láminas como refuerzos, y adheridas al hormigón con generalmente adhesivos epóxicos. Estas son las utilizaciones, algunas de las utilizaciones de los polímeros, ¿sí? Eh, y bueno, con esto terminamos. Básicamente, el tema de los polímeros es entender la temperatura de transición vítrea, el tema del comportamiento mecánico, el ensayo de tracción, ¿sí? Y los tipos de polímeros termofraguables y termorrígidos, ¿sí? Entender lo que es un polímero, un monómero, y después tratar de, una de las preguntas que hicimos en algún coloquio de alguno de los años, es que puedan comparar el comportamiento a tracción, por ejemplo, de los distintos materiales que ustedes vieron durante la cátedra, ¿no? O sea, aceros, hormigón, aunque no vieron mucho de tracción, pero algo vieron, polímeros, maderas,
Entonces, tratar de comparar y ver cómo trabaja cada uno y bueno, poder relacionar resistencias, módulo de elasticidad, alargamientos, etcétera, ¿sí? Con respecto a las reacciones de polimerización, simplemente saber qué es por adición y qué es por condensación. Nada más, ¿sí? Nada más. Bueno, buenas noches a todos.